o tema de esta noche: carácter formado o carácter forjado. ¿Cuánto nosotros nos dejamos moldear por el Señor? ¿O Él tiene que forjar en nuestras vidas, hacer de nosotros esas vasijas útiles? Carácter formado o forjado. El formamiento nos lo da el Señor, allí la forma que nos da el Señor, esa forma que Él quiere para nuestras vidas. A veces nosotros no queremos ser moldeados por Él, sino queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Y Dios nos tiene que forjar. Dios nos tiene que quebrar. Y vamos a leerlo aquí, en el libro de Jeremías, el capítulo 19. Vamos a ver el formamiento allí de aquella vasija. Porque tú eres vasija de Dios. Y como vasija de Dios tienes que abandonarte en las manos de tu Creador. No puedes pretender hacer tu voluntad. Porque cuando tú haces lo que tú quieres, estás allí retrasando el propósito de Dios en tu vida. Dios no quiere que nosotros retrasemos el propósito, sino que nos dispongamos allí delante de su presencia y le digamos: Señor, yo quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. Yo no quiero, Señor, la voluntad mía, no quiero mi voluntad, quiero tu voluntad. Entonces, el tema de hoy es carácter formado o carácter forjado, porque es necesario que nos entreguemos completamente al Señor y que no pongamos resistencia. Si tú estás poniendo resistencia en alguna área, debes de entregarte al Señor completamente. Que el Señor sea el que te moldee, que el Señor sea el que haga en ti esa obra perfecta. Y lo vamos a leer aquí en el libro de Jeremías, el capítulo 19. El Señor le habla a Jeremías como profeta de Él, elegido de Dios. Dice: así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta del oriente, y proclamarás allí mis palabras, porque allí te voy a hablar. ¿Sabías tú que el Señor quiere hablar a nuestro corazón? Él quiere y Él tiene tiempos donde Él habla a nuestra vida. ¿Para qué? Para hacernos el bien. Dice: dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Israel, moradores de Jerusalén. Así dice Jehová, Dios de Israel. He aquí que mira lo que Dios habla. Le habla que había tomado esa vasija. Lo había tomado y lo manda el Señor a hacer esa vasija en las manos del alfarero. Porque es necesario que te dispongas y que nos dispongamos delante de la presencia de Dios. El formamiento viene por la disposición de corazón. Dios quiere hacer esa obra en tu vida y en mi vida. Pero cuando nosotros nos rehusamos, como el pueblo de Israel aquí, que el pueblo de Israel quería hacer su voluntad, su voluntad. Él quería hacer lo que le parecía al pueblo de Israel. Y Dios había establecido un mandamiento de obediencia, como lo ha establecido en tu vida y en mi vida. Ese mandamiento de obediencia. Somos vasijas en las manos del alfarero. Tú eres vasija de Dios. Dios te ha llamado a ti. ¿Para qué? Para que te dejes formar, para crear en ti ese carácter, un carácter firme. Y que toda soberbia, todo orgullo, toda situación que tú puedas tener allí sea quitada por medio de ese formamiento de Dios. Porque solo por el Espíritu podemos agradar a Dios y obedecerle. Nuestra mayor preocupación como ovejas de Dios, como discípulos de Cristo es que se desarrolle el propósito de Dios en nuestras vidas. Esa debe ser nuestro mayor deseo, nuestra mayor
alegría, el mayor anhelo que tú y yo debemos de tener es que seamos formados por el Señor. Que toda aridez, que todo lo que tú tengas, que se te haya adherido, cualquier circunstancia que puedas tú haber vivido, situaciones que puedas haber vivido en tu vida, sean moldeadas por Él. Y hay que abandonarnos en su presencia. Abandonarnos delante de su presencia para que Él haga en nosotros lo que Él quiere hacer. Entonces la palabra dice: levántate y ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. ¿Qué le estaba diciendo a Jeremías, a su profeta? Ve donde yo te voy a llevar. Bendiciones, Clarita, bendiciones a todos los que se unen. Por favor, comparte esta transmisión. Dios te bendiga. Estamos en el discipulado de esta noche. Todos los miércoles tenemos un discipulado. El discipulado se titula carácter formado o carácter forjado. Y vamos a ver esta diferencia. Entonces le habla a Jeremías: levántate, vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Era allí donde iba a hablar a su profeta el Señor. Dios tiene tiempos donde Él nos da instrucciones. ¿Qué instrucción te ha dado el Señor? De repente Dios se ha quedado en silencio contigo. ¿No lo has escuchado hablar? ¿Quieres respuestas de Dios y no las has tenido? ¿Será que te quedaste en alguna instrucción y no has obedecido? Si hay respuestas de Dios y Él ha callado para contigo, es necesario que tú te dispongas a obedecerle. Porque cuando el Señor le hablaba a sus profetas y les decía: ve a tal lugar porque yo te voy a hablar, si el profeta no iba, Dios callaba para con ese profeta. Puede ser que se ha quedado en silencio para contigo el Señor porque hay una instrucción que tú no has obedecido, algo que se ha quedado allí y que no has hecho caso. Es necesario que nos dispongamos, porque era allí donde le iba a hablar al profeta. Y dice: y descendí. Esa palabra descender significa y me humillé espiritualmente. Y descendí, me humillé, porque necesitamos humillarnos para escuchar su voz, para oírlo. Es necesario que nosotros nos humillemos. Es necesario que nosotros postremos nuestra vida delante de Él y le escuchemos. Y descendí a la casa del alfarero. ¿Sabes tú que toda vasija pasa por la casa del alfarero? ¿Sabes tú que toda vasija pasa por ese tiempo? Y en la casa del alfarero podemos estar allí en el taller del maestro por un tiempo donde necesitamos ser formados, por un tiempo donde el Señor va a trabajar con nuestro carácter, porque es necesario que Él trabaje en nuestro carácter, que la obra de Él sea vista en nuestras vidas. Es necesario. Los tiempos que tú estás pasando no los estás pasando porque sí. La situación que tú estás viviendo no la estás pasando porque sí. Dios está tratando con tu carácter. Dios está trabajando contigo. Mira si tú estás en la casa del alfarero. Mira dónde Dios te ha puesto. Mira que estás siendo formado en el carácter. Tal vez el Señor está procesando esa fe y quiere quitar todo vestigio de incredulidad de tu vida, de duda. El Señor quiere arrancar de tu vida toda desconfianza de Él. Él quiere que tú le creas, porque en el taller del alfarero vamos a vivir muchas situaciones, vamos a vivir, y es necesario dejarnos formar. Es necesario sacar la bandera blanca allí y decirle: Señor, aquí estoy. He hecho cosas sin ti, Señor, aquí estoy. Aquí está tu hijo, aquí está tu hija. Hoy me humillo delante de tu presencia. Hoy doblo mi corazón delante de ti, Señor. Hoy quiero humillarme, pues todo profeta de Dios, todo ministro de Dios, toda mujer de Dios llega al taller del alfarero.
Si Dios te está procesando en alguna área de tu vida, humíllate delante de Dios. Eso es descender. Dice allí que descendió a la casa del alfarero, se bajó. A veces la soberbia, el orgullo, la altivez no nos dejan escuchar. No dejan que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Es necesario humillarnos. Es necesario bajarnos de nuestros conceptos, bajarnos de nuestros pensamientos, bajarnos de nuestras decisiones que tal vez hemos tomado equivocadamente y humillarnos delante de la presencia de Dios. Dejarnos formar por Él. Él quiere formar nuestra vida. Él quiere formar nuestro carácter como hijos, como hijas de Dios. Es necesario dejarnos formar. Y dice la palabra, he aquí que Él trabajaba sobre la rueda. Ahí estaba el alfarero trabajando sobre la rueda. El alfarero estaba trabajando ese carácter. Bendiciones a todos los que se unen, Pastora Jenny, Dios te bendiga. El Señor estaba trabajando el carácter allí. Estaba haciendo de su vasija. ¿Sabes una cosa? Es maravilloso ver cómo los profetas de Dios, el Señor muestra sus maneras de actuar, sus tropiezos, sus carencias, porque nos hace ver también que nosotros tenemos deficiencias, pero que tenemos un Dios poderoso que nos puede ayudar, que nos puede socorrer en el momento de angustia. Bendiciones, Pastora Martica, Dios te bendiga. Las pastoras que se unen, Dios les bendiga grande y poderosamente. Bendiciones, un abrazo desde Colombia. Y vemos cómo aquí Jeremías se humillaba. Jeremías obedecía. Jeremías tuvo conflictos muy fuertes. Vemos que el Señor, para procesar ese carácter de Jeremías, tuvo que deshacer esa vasija, tuvo que quebrarla, tuvo que hacer muchas cosas. Como en nosotros, el Señor tiene que trabajar con ese carácter, tiene que moldearnos. Tiene que venir y deshacer esas áreas fuertes, esas áreas rígidas, porque tú ves cómo el alfarero allí coge la masa, coge aquella arcilla que no tiene forma. Para darle la forma tiene que agregarle agua, tiene que agregarle, tiene que amasarla, tiene que venir ese peso, esa presión a aquella masa para hacerla suave, porque es una masa dura, una masa que no se deja moldear. Así somos nosotros. Muchas veces nos endurecemos, muchas veces nos llenamos de orgullo, muchas veces tenemos esa soberbia tal vez heredada, muchas veces adquirida por los diferentes tratos, las pruebas, las situaciones que vivimos, las carencias de niños. Sufrimos carencias afectivas, sufrimos carencias monetarias y empezamos allí a crear una dureza, un método de defensa. Yo no me voy a dejar de nadie, yo no voy a permitir que me hagan daño, porque sufrí mucho, porque viví muchas carencias. Entonces se levanta esa dureza, una dureza para resistir allí. Y el Señor, cuando viene a nuestras vidas, sabiendo que hay un propósito, porque Él pone su propósito en nosotros, empieza a ejecutar ese trato en nosotros, porque es necesario que Dios nos trate. Es necesario que Dios nos forme. Y es tan importante que tú y yo nos dejemos formar por el alfarero, que nos dejemos formar, porque Él quiere darle forma a la vasija. Nosotros no podemos decirle: Señor, haz esto en mi vida, yo quiero una oreja así, yo quiero una forma así. No podemos nosotros pretender que Dios haga lo que nosotros queremos. Y nos resistimos. Hacemos muchas veces nuestra voluntad y seguimos y nos empecinamos en lo nuestro, y Dios no quiere en nosotros esa testarudez, esa obstinación.
y a veces nos volvemos rígidos y Él tiene que amasarnos más fuerte. Y muchas veces esa dureza va a traer en nuestras vidas una resistencia a los procesos de Dios. Por eso no debemos resistirnos a los procesos de Dios. Aquí le habla a su profeta y le dice: ve, desciende a la casa del alfarero, que allí te haré oír mis palabras. Allí te haré oír mis palabras. Pero si el profeta se resiste y no va, y el profeta hace lo que quiere, pues no va a oír las palabras de Dios, porque no podemos hacer lo que nosotros queremos hacer. Debemos someternos a su voluntad, porque una cosa es el carácter formado por Dios y otra cosa forjado por Dios. El forjamiento nos va a traer duros tiempos, como le pasó a Jonás. Y hacemos este símil donde vemos a Jeremías, como Jeremías fue dócil en las manos del Señor. Pero vemos también un profeta como Jonás, un profeta de Dios, pero que tuvo que el Señor forjarlo. Allí, bendiciones, Pastora Marcela, un abrazo. Lo tuvo que forjar, lo tuvo que duramente tratar, porque Jonás quería hacer lo que le parecía. El Señor le dijo Nínive y Jonás cogió para Tarsis. Cuando él debía de obedecer, cuando él debía de someterse, cuando él debía de doblarse ante la presencia y ante la voluntad de su Padre. Cuando el Señor llamó a Jonás a dar una palabra en Nínive, se rehusó. ¿Y qué tuvo que el Señor hacer con Jonás? Forjarlo. El Señor preparó un pez. ¿Y a cuántos el Señor ha tenido que prepararles un pez? ¿A cuántos el Señor ha tenido que atravesarse en el camino y decirle: hijo, por ahí no es? Tú estás por el camino equivocado, por ahí no es. Y el Señor forjarlo y cogerlo y preparar ese pez. ¿Para qué? Para que se lo trague. Ese pez pueden ser muchas circunstancias que Dios no quiere que nosotros vivamos. Pero a causa de la obstinación, a causa de la terquedad, a causa de la desobediencia, de la soberbia, del orgullo, de la jactancia, de la rebeldía, terminamos en el estómago de un pez, en un desafío, en un problema sin salida, en una circunstancia difícil, porque no se ha obedecido a Dios, porque no se rinde ante la presencia de Dios nuestro carácter. Es necesario que nos doblemos ante la presencia de Dios. Vemos cómo Jeremías lo que le decía al Señor, él lo hacía. Vete, esconde el cinto. ¿Qué hacía Jeremías? Iba y escondía el cinto. Ve y vuelve y sácalo, ve y vuelve y sácalo. Vemos cómo hacía con Jeremías. Era un hombre obediente. Un hombre que aunque pasara por diferentes circunstancias, porque no fue fácil en la vida de Jeremías ante los conflictos que él vivió. Él vivió conflictos muy difíciles. El tiempo, la situación que él vivió allí, donde el pueblo no recibía, donde el pueblo no oía, donde el pueblo estaba endurecido, donde el pueblo se rebelaba. Pero Jeremías ponía sus ojos en el Dios que le había llamado y seguía adelante. No se guiaba por el pueblo, no se guiaba por el pueblo, no se guiaba. No se guiaba porque el pueblo obedeciese o no obedeciese. Él tenía que seguir. Él tenía que soltar la palabra y decirla. Él tenía que obedecer. Y cuando el Señor le dice: ve a la casa del alfarero, ve a la casa del alfarero, Él dice: y descendí. Esa palabra descender significa humillación. Yo me bajo. ¿Qué tú quieres, Señor, con mi vida? ¿Qué tú quieres? Pero cuando nosotros podemos ser, ungidos, usados, tener el llamamiento, podemos tener los dones, mis amados hermanos, podemos tener esa unción de Dios hermosa.
Pero si somos desobedientes muchas veces, si nos oponemos a lo de Dios y queremos ser lo nuestro, porque vemos un profeta como Jonás. ¿Sabes una cosa? Jonás era un hombre que escuchaba la voz de Dios, que la oía y que sabía aún el corazón del Señor, porque le dice, es que yo voy allá y voy a perder el tiempo. Mira cómo le dice al Señor, es tan osado porque tenía un carácter. Cuando el Señor le dice lo que le sucede con la calabacera y el Señor le dice, ¿ganas tú con enojarte tanto? O sea, era un hombre que tenía un temperamento fuerte. Era iracundo, era iracundo. Por eso es importante que nosotros quebremos toda área de nuestra vida que sea dureza, porque Dios puede tener un propósito grande con nosotros, un propósito donde el Señor quiere hacer muchas cosas, pero nuestro carácter no ayuda. Nuestro carácter es difícil. No nos sometemos a nadie, que nadie me mande, que nadie me diga, que yo miro cómo hago, cómo así. Yo no quiero que nadie me mande. Yo no quiero que nadie me diga nada. Exactamente, Jonás conocía el corazón de Dios. Sabía lo que iba a pasar, que Dios iba a tener misericordia. Dijo, yo no quiero perder el tiempo, yo no quiero ir allá y perder el tiempo porque usted termina perdonándolos a todos. Y efectivamente fue así. Pero ¿sabes una cosa? Tenía la revelación de cómo era Dios, pero su corazón no era como el de Dios. Y nosotros tenemos que tener un corazón conforme al del Señor. Tenemos que tener un corazón como lo tenía David, conforme al Señor, que ama lo que él ama. Por eso el Señor le crea esa calabacera, el Señor le hace ver a él lo que él amaba. Le ha dicho, te estás quejando por esa calabacera, Jonás, que ni tú la preparaste, ni tú la creaste, ni tú la hiciste crecer, y te quejas porque te habías encariñado con la calabacera que te cuidaba del sol. Ahora, ¿cuánto más no vas a amar lo que yo amo? No vas a amar con lo que yo amo. ¿Sabes una cosa? Muchos pueden estar a tu lado, pueden pelear las batallas contigo y no tener el mismo ADN tuyo. Escucha bien, escucha bien. Bendiciones a todos los que se unen. Dios te bendiga. Muchos pueden estar a tu lado, adorar contigo, y tú puedes ser la mujer de la visión, tú puedes estar ahí adelante, el Señor te da la visión, puedes estar encaminando el pueblo, vas adelante, vas caminando, pero sabes una cosa, necesitas y pedirle al Señor, quienes tengan la misma esencia, que tengan ese mismo amor, esa misma entrega, esa misma solicitud, que tengan el mismo ADN, porque sabes una cosa, hay quienes están al lado de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, pero no tienen su mismo ADN, no aman igual como el Señor ama, porque Dios ama a su pueblo, Dios ama a su pueblo. Entonces van a pelear las batallas como las peleó Joab. Recordemos, Joab era uno de los 30 valientes allí, de David. Y cuando él peleó la batalla, ¿sabes una cosa que hizo Joab? Joab asesina al hijo de David, teniendo un corazón diferente, una motivación distinta. Y él era uno de los valientes y él peleaba con David. Así que no es tanto que esté allí, que pelee la batalla contigo todos aquellos que están rodeándote, sino que tengan el mismo corazón, el mismo amor, la misma misericordia, que sientan como el Señor siente. Nosotros tenemos, mira, que Jonás estaba allí, pero no sentía con el corazón de Dios, no sentía con el corazón de Dios. Entonces eso es de cuidado. Necesitamos un carácter firme en Dios, un carácter afirmado en el Señor, un carácter procesado en el Señor, procesado. ¿Por qué los procesos de Dios a veces se hacen tan fuertes? Los procesos de Dios se hacen fuertes en nuestras vidas, porque el Señor quiere depurar ese carácter de doble ánimo, que sube, que baja, que sube. No hay una estabilidad, necesitamos fuego. Cuando hay una inestabilidad emocional, Dios empieza a meter fuego en nuestras vidas para depurar. Eso es el taller del maestro. Esa es la vasija que empieza a dar vueltas allí. Empieza el Señor a trabajar. Empieza el Señor a formar. Muchas veces usa instrumentos como
allí un cepillo, una lija, para tallar ese carácter, para formar en nosotros que toda aspereza sea quitada, que toda aspereza sea quitada de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Que se vaya toda dureza hacia el consejo de Dios, hacia lo que el Señor quiere hacer. Se vaya todo eso de nuestras vidas. Porque un aliado muy importante, mis amados hermanos, en el proceso de Dios, allí es la obediencia. Cuanto más nosotros nos bajemos, cuanto más nosotros nos dejemos moldear por Él, déjate moldear. Deja que Él te moldee esas áreas ásperas. Y Dios se va a encargar de mostrarnos esas áreas ásperas. Vamos a sentir, no es que eso yo no lo soporto. Yo no soporto que hagan esto. Yo no soporto que hablen de mí. Yo no soporto esa parte que tú no soportas. Es la que Dios va a tratar. Yo no soporto que hablen mal. Yo no soporto esa parte que tú no aguantas. Que tú no aguantas. Esa es el área que Dios quiere tratar en tu vida. Y benditos son los procesos de Dios, mis amados hermanos. Benditos son los procesos que nos derriten. Benditos son los procesos que derriten esas partes ásperas. Porque es allí donde necesitamos escuchar al maestro, al alfarero, sin dureza en nuestros corazones y en nuestras vidas. Dice la palabra: y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba en la rueda. Y la vasija de barro que él tenía en la mano se echó a perder. Allí viene el forjamiento. ¿Sabes una cosa? Dios tiene muchas veces que tratarnos duramente, porque no hemos querido dar la forma que Él quiere. Porque a veces sacamos nuestros propios argumentos. A veces sacamos nuestros métodos de defensa. Bueno, ¿cuánto tiempo voy a pasar en esto? Y sacamos y empezamos. ¿Y qué es lo que está brotando? La rebeldía, el descontento. ¿Cuántas veces sale de nuestra vida tanto descontento, mis amados hermanos? Hay descontentos en nuestros corazones, aún sirviendo y estamos descontentos, aún ministrando y tenemos inconformidades, ministrando al Dios vivo, ministrando al Dios omnipotente frente a un altar, pero llenos de prejuicios, llenos de inconformidades, llenos de frustraciones. ¿Cuánto pastor frustrado que no es feliz con lo que hace, que no honra el ministerio de Dios, que no ama completamente lo que hace? Hay un descontento interno, profundo. ¿Por qué a este sí y a mí no? ¿Por qué esto pasa con este y conmigo no? No hay que sacar todo eso. Todo eso no le agrada al Señor. ¿Quién eres tú, Jeremías o Jonás? ¿Para dónde tú vas a coger? ¿Vas a ser obediente? ¿Vas a estar allí en el taller del maestro y te vas a dejar formar como él quiere? ¿Vas a sacar la bandera blanca y le vas a decir: Señor, aquí está tu hijo, aquí está tu hija, ya no quiero hacer más, mi voluntad no la quiero, no quiero mi voluntad, yo quiero tu voluntad, cuésteme lo que me cueste, quiero lo tuyo, ya no quiero más lo mío, no quiero sacar lo mío, poner lo mío, hacer lo que yo creo que es conveniente. Me he ido, Señor, contra lo tuyo sin saber. He tratado de justificar mis acciones. ¿Cuántos justifican, mis amados hermanos, sus acciones? Pero no miran que hay una realidad que Dios quiere. Hay una realidad y se llama obediencia. Dios quiere que nosotros obedezcamos por encima de todo conflicto. Bendiciones. La pastora Abigail, Dios te bendiga a todos los que se unen. Comparte esta transmisión en el nombre de Jesús. Estamos tratando el tema carácter formado o carácter forjado. Y estamos haciendo un símil entre el Jeremías, que era un profeta que fue formado por el Señor y que se abandonó con todas sus carencias en las manos del Dios vivo.
Y también haciendo un símil con Jonás, un profeta que también Dios tomó, pero que se rehusó a obedecer, y entonces Dios tuvo que quebrantarlo. Cuando nos rehusamos a obedecer, Dios nos quebranta. ¿Sabías una cosa? Que eso que tú estás padeciendo, que esa situación que tú ves allí, que es una situación insostenible que tú estás viviendo, si tú te humillas delante de la presencia de Dios, si tú quebrantas la dureza de tu corazón, si tú te humillas delante de Dios, vas a ver una respuesta de Dios. Porque cuando Jonás se humilla allí y se quebranta en el vientre de aquel pez, porque el Señor preparó un pez para ese profeta desobediente, testarudo, pero era profeta, era un hombre que Dios había ungido, un hombre que escuchaba la voz de Dios, un hombre que había sido elegido, un hijo de Dios, pero que hacía lo que él quería y que hacía lo que él le parecía, porque el carácter de él no era acorde al propósito de Dios. Entonces, Jeremías, un profeta que se humilló, que entró al taller de maestro, pero que el Señor le da la forma, y con Jeremías lleva a cabo el propósito porque él se humilla. Porque vemos que aunque él se rehusaba a dar la palabra, dice que había un fuego dentro de él que le quemaba, que él obedecía. Mientras Jonás arrancó para Tarsis y dijo: yo hago lo que a mí me parece, yo conozco, fue desafiante. ¿Cuántos desafían a Dios? ¿Cuántos, mis amados hermanos, insolentes, desafían al Dios vivo? Y dicen: bueno, usted no me quiere hacer esto, usted no quiere hacer aquello, usted no quiere escucharme, yo veo que usted ayuda a este, yo veo que usted ayuda al otro, ¿y yo cuándo? Hay profetas así, hay hombres así, que son altivos, soberbios, que se levantan, que se engrosan, que muchas veces crean en su corazón una dureza, y porque no me responde, y porque no me da esto, y porque no me da lo otro, yo mejor hago otra cosa, yo mejor me dedico a otra cosa, yo mejor, mire a ver usted qué hace, mire a ver a quién pone, mire a ver qué es lo que usted hace, pero yo me voy a dedicar a otra cosa porque usted no me escucha. Yo he escuchado muchos así, mis amados hermanos. Hay hombres y mujeres que se rehúsan, así como lo hizo Jonás, y se ponen a hacer otra cosa y se van y cogen las cosas porque no tienen un carácter, no toman lo de Dios con seriedad, con honra. No saben que el Dios vivo que creó los cielos, la tierra, el mar, los ha llamado al servicio para que se presenten humillados delante de la presencia. Sino que hacen allí como Jonás, se engrandeció, se fue para Tarsis, se ensoberbeció y se fue. Y el Señor preparó un pez y lo digirió ese pez. Mira cómo son las cosas, que dentro del pez se humilla. Dentro del pez se humilla. Dentro del pez. Porque siempre va a llegar el tiempo donde Dios quebranta. Va a llegar el tiempo donde Dios nos hace humillarnos, y Él prepara esos peces, están preparados para comerse en el momento ese problema, ese pez, esa circunstancia, porque Él dice, dura allí, en ese pez, dice que vio oscuridad. Y tú puedes leer la oración de Jonás, allí tú la puedes leer, esa oración. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace ese profeta entrar en conciencia? Pero mira cómo es el carácter de Jonás, porque cuando el pez va y va a Nínive, ¿dónde? El pez fue más obediente que el mismo Jonás. Va a Nínive y lo regurgita en Nínive, y allí en Nínive, él, de mala gana, mira, todo soberbio, va y empieza a dar la palabra, tanto que el pueblo se arrepiente, el pueblo hace ayuno, y toda esa gente que era supuestamente allí inconversa, todo, es más obediente que el mismo profeta, es más obediente que el mismo profeta. Y como él allí
ve todo eso, ve las circunstancias y vuelve y se enoja contra Dios cuando la calabacera se seca. Vuelve y se enoja contra Dios. Ahora hay profetas de Dios, hay pastores de Dios ministrando a Dios y enojados con Dios. Hay hombres y mujeres así. Porque el carácter está allí, no le ayuda, ese carácter no le ayuda. Hay caracteres rebeldes contra Dios. Y nosotros tenemos que humillarnos, bajar allí, humillarnos completamente. ¿Qué tú quieres de mí, papá? ¿Qué tú quieres? Lo que tú me digas que yo haga, yo lo voy a hacer. Yo soy tu hija, yo te necesito. ¿Qué tú quieres que yo haga? Somos nosotros los que tenemos que humillarnos delante de la presencia del Dios vivo. Quebrarnos. Y aquí en Jeremías le dice, mira las palabras, como estoy haciendo ese símil de Jeremías y de Jonás. Y como Jeremías, mira, fue cacheteado, fue de todo, fue llevado a la cárcel, vivió cosas terribles. Pero ahí obediente a Dios, viviera lo que viviera, sufriera lo que sufriera. El carácter formado, se dejó formar. Es importante que tú y yo nos dejemos formar, que seamos dóciles en sus manos, que seamos maleables. Es una cualidad, una característica del estado de la materia, la maleabilidad, que nos puede dar forma como Él quiere. No que seamos endurecidos, para que el alfarero no tenga que coger herramientas como el martillo, coger herramientas allí como el cincel, como el martillo, coger herramientas. Dice que muchos alfareros tenían que pisar el barro hasta dejarlo aplanado, pararse sobre el barro. Y agregaban agua. Y se paraban sobre y hasta que lo pisaban para poder ablandar esa arcilla, ablandar ese barro. Eso es forjar. Necesitamos la fuerza de Dios sobre nuestras vidas, la mano de Dios sobre nuestra cerviz erguida para que se doble, para que se humille, para que se quebrante. ¿Qué necesitamos para bajarnos? Jonás necesitó un pez gigante que lo devorara para poder ir a Nínive. ¿Cuántas cosas necesitamos nosotros para poder llevar a cabo el plan de Dios? No queremos por las buenas, no queremos por la voluntad de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, por la fidelidad de Dios. Ahora tendremos que dar una vuelta más para que Dios esas áreas fuertes tenga que quebrarlas. Muchos pasan por desafíos, circunstancias duras. Muchos pasan por diferentes tipos de pruebas. Y allí en esos procesos se piensa, bueno, la persona va a cambiar. Se piensa, la persona va a entender. Se va a humillar porque pasó un proceso duro. Va a cambiar, pero cambia unos días y se le pasó. Y vuelve a ser el mismo soberbio, el mismo rebelde, el mismo contumaz, la dureza, la respuesta dura, la respuesta áspera. Vuelve otra vez a levantarse contra el Señor, ¿por qué? Porque está ese carácter ahí arraigado a la sangre. Y hay que ayunar, mis amados hermanos, cuando las cosas son por herencia. Cuando las cosas son por herencia. Si vienes de una madre rebelde, de un padre rebelde, de desobediencia, de gente que no quiso obedecerle a Dios, que Dios los llamó y los llamó y los llamó y no quisieron obedecer a Dios y se rehusaron y hacen lo que les parece. Es mejor ayunar y quebrarse delante de la presencia de Dios y decirle: Señor Dios mío, deslígame de esas generaciones, deslígame de todo yugo de rebeldía, de obstinación. Porque no importa cuántos dones hermosos tú tengas,
No importa qué tan hermoso tú cantes, qué tan precioso tú prediques, qué tan hermoso tú tengas los dones y de repente todo se mueve, todo es transformado, todo esto, todo aquello. Das la palabra y se cumple mañana en todo lo que tú puedas tener. Pero sabes una cosa, estás allí y de repente todo se transforma, tu genio, tu temperamento sale allí como un león, sale muchas cosas. Hay que desarraigar de nuestro corazón esa rebeldía heredada, toda necedad heredada, toda dureza, todo lo que no deja quebrantar el orgullo, que el orgullo se levanta, que la soberbia se levanta para combatir allí. No hay que quebrar eso en el nombre poderoso de Jesús, en ayuno, en clamor. Señor, yo no quiero esto en mi vida, no lo quiero. No quiero, Señor Dios mío. Porque vemos cómo Jeremías se humilló, dice, y descendí, me bajé. Y la vasija de barro, mira, se echó a perder en las manos del Señor y volvió a ser otra vasija. Volvió a ser la vasija, porque el Señor va a trabajar en nosotros, porque el Señor nos va a formar, pero hay que dejarnos formar. Y esa es la diferencia, mira, el carácter que Dios forma al carácter que Dios forja. Jeremías fue formado por Dios. Pablo fue formado por Dios. Pablo fue formado. Mira cómo Pablo se humilló, Pablo obedeció, Pablo entregó todo, Pablo cedió todo. Tanto que él se entregó hasta la muerte allí también, porque fue decapitado. Vemos cómo él allí se entregó. Por un momento Pedro fue brioso, por un momento Pedro también fue por un momento rebelde, pero fue quebrantado, fue forjado allí. Cuando negó al Señor, cuando lo negó, pero fue restaurado y nunca más volvió a negarlo. Nunca más se entregó completamente. Porque es necesario que Dios trate. Es necesario que Dios nos forje, que meta su mano poderosa y lo haga. Es necesario. Es necesario que nosotros alimentemos el espíritu y no la carne. No que nosotros pensemos que Dios nos soporta con todas nuestras necedades allí, no. Sino que nosotros rindamos a Dios eso. No es que, ay, así soy yo. Y así soy yo. Y me tienen que soportar así porque así soy yo. No. Te vas a quedar estancado. Te vas a quedar estancada en esa situación. Si tú sigues empecinado, no, así soy yo y todos los demás tienen que soportarme así, porque así soy yo. Y no es así. Entonces dice que Jesús, como testimonio de su carácter, cuando Él estuvo sobre la tierra, el Señor Jesucristo, caminó como testimonio, mostrando hechos evidentes de un carácter con sus acciones diarias. Entonces en Mateo capítulo 7, el versículo 12 dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros. Tenemos que ser de carácter dóciles, de carácter mansos. No podemos decir, no, es que eso era el Señor Jesucristo. Es que Él era el Hijo de Dios y Él era en su divinidad, Él era así. No, Él quiere que nosotros nos impregnemos de su carácter, de su amor. Y en esa poderosa sabiduría de Dios, Él evidenciaba, Él iba caminando, iba evidenciando su manera de ser, su manera de obedecer al Padre. Nunca se rehusó a obedecer al Padre. Nunca fue soberbio ni altivo, sino que siempre se humilló y estaba sujeto al Padre. Estaba sujeto al Padre. Entonces se evidenciaba la manera de su trato, de sus acciones con los hombres. Y manifestaba en ese carácter el propósito de Dios. Lo manifestaba. Manifestaba bondad, manifestaba amor, manifestaba misericordia, dominio propio aún al frente de sus opresores. Y nosotros lo vemos también en Pablo.
ese dominio propio, ese amor, esa sabiduría, porque ya era un carácter como formado. Mas los que son forjados se retrasan, mis amados hermanos. Escúchalo bien. Y quiero que esta palabra tú la guardes. ¿Qué te retrasa a ti? Yo te digo, mira, escúchalo bien. ¿Qué te retrasa? ¿Qué no te deja llegar al punto donde Dios quiere que tú llegues? No es, mira, ni el diablo, ni los enemigos que tú veas allí, es que no me dejan, es que no me dejan crecer, es que no me dejan hacer, es que no me dejan moverme, es que no me dejan. No. ¿Sabes qué te retrasa a ti? Tú mismo te retrasas. Es el carácter que retrasa, nuestro carácter, mi carácter humano, el carácter humano. Tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. Tenemos que quebrarnos delante de la presencia de Dios. Tenemos que decir, yo quiero tu carácter, tu mansedumbre. No quiero retrasarme, Señor, no quiero retrasarme. No quiero que tú me forjes y que a la fuerza allí, con tu fuerza, con tu señorío, con tu soberanía en mi vida, tengas que meter fuertemente tu mano en mí y quebrarme. Porque, hermanos amados, yo te digo que aún esos quebrantamientos de Dios son misericordia. Pero nos retrasamos. Cuando ya debemos de ir avanzando, lo que hacemos es repetir el ciclo. Por decir, si tú estás viviendo un quebrantamiento en humillación, porque hay diferentes tipos de quebrantamiento, y tú estás viviendo un quebrantamiento de humillación, si tú te sales y no te dejas quebrantar y no te dejas humillar allí, no te dejas quebrar por el poder de Dios, por la humillación, o tú no te entregas verdaderamente y dejas que pasen las ofensas, sino que retienes las ofensas, pues ahí va a estar en ese ciclo. Y cuando tú pienses que vas a avanzar, no puedes avanzar, porque eso te ha retenido, ese ciclo de ofensa. Ese quebrantamiento allí en tu vida no ha sido efectivo. Por eso te digo, Jonás pareciese, o sea, estando en el pez, estuvo en el pez, vivió tiempos de oscuridad en ese pez. Tú sabes qué es que se lo trague a uno un pez, estar allí. Y luego sale, pareciese que Jonás entendiera la lección. Tú puedes leer el libro de Jonás y te das cuenta que no aprende la lección. Vuelve otra vez y se enoja contra Dios. Otra vez se enoja contra Dios. Y empieza a argumentar contra Dios y a decir contra Dios. Para esto me trajiste, para matarme aquí, para morirme aquí. Para eso me trajiste, ¿cuántos dicen? Para eso me elegiste. ¿Por qué no me dejaste mejor en el mundo? ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué esto? ¿O por qué te has olvidado de mí? Mira cómo estoy, cómo bendices a este, a aquel, al otro, pero a mí me dejas de lado, a mí no me respondes. Muchos osan, muchos pecan contra Dios en esa soberbia, una soberbia que tienen por dentro, que la tienen por dentro, que se siente esa soberbia, se siente cuando hablan, cuando se expresan hacia Dios. No, pues Dios tendrá que hacer esto. No, pues Dios tendrá que responderme, porque Él es Dios, Él verá. Mira que esa soberbia también la tuvo Elí, cuando le dice Samuel, y Elí le contesta allí, le dice, Dios es Dios, Él verá lo que Él hace. Soberbio, en lugar de quebrarse, en lugar de bajarse, en lugar de humillarse. Señor, Dios mío, no quites el sacerdocio de mí. ¿Qué tengo que hacer? Perdóname, Dios, perdóname. Me humillo, me quiebro, me quebranto, me parto allí, me humillo, porque es preferible uno como Jeremías quebrarse, deshacerse en las manos del alfarero. En las manos del alfarero, ¿para qué? Para que Él lo vuelva a formar de acuerdo a como Él quiere. Porque Jeremías hizo lo que el Señor le dijo y bajó y descendió y se humilló y estuvo allí en la casa del alfarero, y dice, y se deshizo y se quebró la vasija en las manos del alfarero. Es preferible humillarnos, quebrarnos.
Cuando algo se demore en salir a tu vida, cuando tú no veas salida, quiébrate delante del Señor. Humíllate antes de que Él te quebrante. Y si no has aprendido con un trato, de repente nos aprendemos. Porque Jonás no aprendió, de repente te han pasado cosas duras. Y tú lo que has hecho es justificar. No, esto me pasó, eso le pasa a cualquiera. Eso me pasó a mí, eso también le pasa a todo el mundo. Eso que me sucedió, ese golpe que tuve, eso a todo el mundo le pasa. No, Dios te está hablando con señales. Lo que te pasó a ti no le pasa a todo el mundo. Eso que tú viviste, eso que tú pasaste, que te dolió, que te quebró, algo que tú viviste que en el momento fue turbación para ti, que tu corazón se estremeció. Eso no le pasa a todo el mundo. Tú tienes que parar. Tú tienes que pararte y frenar ahí y decir, no, Señor, aquí tú me estás hablando algo. Aquí tú me estás hablando algo y yo me humillo, yo me quiebro, yo vengo delante de tu presencia y me quiebro, Señor. Yo necesito, Señor, que tú hables a tu hija, yo soy tu hija. Yo, Señor, me humillo delante de ti. ¿Tú qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres, mi Señor? Me humillo. Porque no podemos nosotros justificar. No podemos ser de los que espiritualizan, de los que justifican, de los que no hayan respuestas allí, sino que no, eso es cualquier cosa, eso es casualidad. Eso le pasa a todo el mundo. No. Hay que humillarnos delante de la presencia del Dios vivo. Decirle, Señor, yo me quiebro, yo me humillo. Tu hija se humilla delante de ti. Me humillo delante de ti, Señor. Señor, yo quiero, Señor Dios mío, que tú, Señor, me digas en qué he fallado, Si tú me mandaste esta señal, me mostraste, Señor Dios mío, estás hablando a mi vida, esto que está pasando. Tú quieres, Señor, decirme algo. ¿Qué tú me quieres decir? ¿Qué tú me quieres decir, Señor? ¿Tú qué me quieres expresar con esto que estoy viviendo? Quiero aprender de ti lo que tú me quieres enseñar. Cuántas cosas, mis amados hermanos, Dios nos quiere enseñar. Y nosotros dejamos y como que nos pasase por encima. Y el Señor, yo te quiero enseñar. Cabezona, no has escuchado mi voz. Yo te quiero enseñar y no has querido aprender. Ahora me toca mandar otra cosa para que tú aprendas. Jonás, allí, el primero el pez y luego la calabacera, porque siguió igual de malgeniado, igual de temperamental, igual allí de grosero y soberbio contra Dios. Y el Señor hablándole y el Señor dándole oportunidades y no entienden. Pues el Señor quiere tratar con nuestras vidas. Y yo te digo una cosa, es mejor aprender por consejo que por trato. Hay dos maneras de aprender. Por consejo o por trato. Y son muy pocos los que aprenden por consejo. Muy pocos los que se abandonan en las manos de Dios. Porque la rebeldía, la dureza, hay que quebrarla. Hay que quebrar porque el carácter que Dios quiere darte va a ser de acuerdo al propósito. Y por eso tú vas a decir, pero yo ¿por qué no avanzo? Pero ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco espiritualmente? Porque hay un lastre, porque hay algo que te detiene, sea rebeldía allí, sea algo que te detiene por dentro, sea algo que es dureza, que se levanta contra Dios mismo. Y hay que desbaratar todo eso para poder llegar a ser funcionales en Dios, funcionales. Señor, yo no quiero, Señor Dios mío, las herencias de mis padres. Yo no quiero las herencias de mi padre, de mi madre. Yo no quiero esa herencia. Yo quiero tu herencia, Señor. Yo quiero lo tuyo. Yo quiero tus pensamientos. Yo quiero, Señor Dios mío. Tú me estás dando una oportunidad de vida. Yo la quiero tomar, Señor, tomarla. Quiero tomar esa oportunidad que tú estás dando para mi vida, para mi hogar, para mi familia. Yo la quiero tomar. ¿Cuántos no se dan cuenta que es la última oportunidad? ¿Cuántos no miran que es la última oportunidad? No se dan por entendidos. Antes se vuelven duros contra Dios. Se vuelven duros. Y es tiempo de sacar esa bandera blanca y decir, Señor, yo no quiero un carácter forjado a la fuerza tuya, porque pelear contigo
le costó a Jacob, mira, que su cadera fuera ¿qué? Allí partida, allí desencajada. Nunca más, él peleó con el ángel y fue la coyuntura, nunca más caminó igual. La cadera le fue allí descajada. Es necesario que nosotros nos quebremos delante de Dios voluntariamente. Yo le pido al Espíritu Santo que nos dé esa mansedumbre, que nos dé esa obediencia, Señor. Si tú has visto dureza en nuestras vidas, díselo ahí en tu corazón. Señor, si tú has visto que yo misma, Señor, me he opuesto a lo tuyo, he querido hacer lo mío, Señor, y no he querido hacer lo tuyo, sino a mi manera. Yo quiero, Señor, que tú obres en mi vida. Ayúdame a entender las oportunidades que tú das. Si esta es una oportunidad para mi vida y no la he tomado, no he podido asimilarla, no he podido cuidarla, perdóname, Dios. Si tú has mandado señales y cosas fuertes, mira, hay personas que le han pasado cosas fuertes. Hay gente que le ha pasado cosas fuertes, que aún su vida ha estado, aún de las mismas situaciones difíciles, de muchas situaciones difíciles. Por eso es necesario sacar la bandera blanca y Señor, yo me rindo. Yo quiero tu carácter formado en mi vida. No quiero un forjamiento porque eso duele, eso quebranta. Aunque tú nos quieres hacer el bien, pero muchas veces ni con eso aprendemos. Porque los tratos duros que vivió Jonás, mira, al final estaba enfurecido. Al final estaba allí con su boca despotricando, con su boca hablando contra Dios, hablando contra Él, peleando con Dios. ¿Cuántos pelean con Dios? ¿Cuántos pelean con Dios? ¿Cuántos pelean contra el Dios vivo? ¿Cuántos no obedecen lo de Dios? ¿Cuántos no obedecen? Es necesario que nosotros nos entreguemos a Él. Es necesario que nosotros nos humillemos delante de la presencia de Dios. Por eso le pido al Espíritu Santo que te lleve allí, a esa intimidad tuya, de tu corazón. Y Él te muestre esa área difícil que tú tienes que entregar, que tú tienes que soltar. Ese carácter allí, tú decís, Señor, yo no quiero más este carácter. Yo quiero, Señor, lo tuyo. Quiero también que limpies mis generaciones de ese carácter difícil, Señor, de ese carácter, Señor, soberbio, altivo, que tú limpies, Señor, mis generaciones, que tengas misericordia de mis hijos, de mi casa, de mi familia, que me ayudes, Señor, a cumplir el plan, que nos ayudes a todos a cumplir el plan, el propósito por lo cual, Señor, tú nos has llamado. Que el carácter sea formado, que nos abandonemos como lo hizo Jeremías. Allí se abandonó, obedeció, que tú le decías, ve allí, él iba, que tú le decías, habla esto, y lo hablaba, Señor, y que estaba allí firme. Así, Señor, tú hagas un carácter como el Cristo de la gloria. Ese carácter, Señor, que permanece, que es estable. Un carácter que no sube, que no baja, que no cambia, que no muta, sino que permanece firme. Queremos ese carácter, Señor, el carácter del Señor Jesucristo, para cumplir el plan y el propósito. Un carácter sereno, un carácter de bondad, de amor, de misericordia, de dominio propio, aún en medio de los angustiadores, en medio de cualquier situación de presión, de cualquier situación difícil, podamos mantener ese carácter sobrio, ese carácter humilde, ese carácter sereno en frente de desafíos o de tormentas difíciles. Podamos mantener ese carácter aún en frente de los perseguidores, de los que murmuran, de los que aún quieren quitar allí. Que seamos de aquellos que dan oportunidades, que seamos de aquellos que se bajan, que esperan en silencio, que soportan al difícil. Que tengamos una mente sana para tener pensamientos sanos, porque los pensamientos se vuelven acciones. Que podamos, Señor, entrar en esas dimensiones espirituales,
para tener esos pensamientos de paz, de bien, de pureza en nuestros corazones. Permítenos, Señor, obedecerte por encima de nuestras carencias. Permite, Señor, que tu pueblo escuche el consejo y lo tome y lo guarde en el corazón, para que sean testimonios vivos donde vayan, Señor. Puedan, Señor Dios mío, transmitir lo tuyo. Que su mayor preocupación no sea el oro, la plata, la fama, las posesiones o darse a conocer, sino que la mayor preocupación sea transmitir a Cristo. Transmitir a Cristo con sus acciones. Así los vean o no los vean. En la intimidad donde nadie los ve. En el secreto donde nadie los ve. Allí transmitan lo de Cristo. En el secreto, cuando nadie los ve, puedan transmitir de Cristo. Que puedas tú ser visto por nuestras acciones y por nuestras respuestas ante los diferentes desafíos o situaciones difíciles o situaciones de presión. Podamos responder como tú responderías, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga tu vida en esta noche. Espero esta palabra te nutra tu espíritu, enriquezca tu espíritu. Seas tú allí guardando en tu corazón esta palabra, atesorándola. Y le pido al Espíritu Santo que la selle en tu corazón y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 en el nombre poderoso de Jesús. Un abrazo, bendiciones en el Señor Jesucristo.